unos 30 segunditos de meditación para hacer conciencia de que estamos en una reunión de carácter espiritual. Quien necesite seguir meditando lo puede seguir haciendo y si gustas abrir tu micrófono para hacer la oración de apertura que a su letra dice, en En el el espíritu espíritu del del amor y amor de y la de la verdad, verdad, te te pedimos pedimos, poder poder superior que superior, nos que nos guíes al guíes a compartir compartir nuestra nuestra experiencia, experiencia. fortaleza y esperanza. Abrimos Abrimos nuestro nuestros corazón corazones a la a luz de la sabiduría, la la calidez del amor y la alegría de la aceptación. Aceptación. Si cerramos nuestros micrófonos, gracias, gracias. Codependientes Anónimos es un grupo de hombres y mujeres cuyo propósito es desarrollar relaciones sanas. El único requisito para ser miembro es el deseo de forjar relaciones sanas y satisfactorias. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir en un viaje de autodescubrimiento que es el aprender a amarnos a nosotros mismos. Al incorporar los principios de este programa, nos volvemos cada día más honestos con nosotros mismos acerca de nuestras historias personales y nuestros comportamientos codependientes. Recurrimos a los 12 pasos y a las 12 tradiciones como fuente de conocimiento y sabiduría. Estos constituyen los principios de nuestro programa y sirven de guía para forjar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. En CODA, cada uno de nosotros aprende a construir un puente que nos conecta con el poder superior, según lo concebimos, y le concedemos a los demás el mismo privilegio. Este proceso de renovación es como un regalo de sanación para nosotros. Al incorporar activamente el programa de codependientes anónimos en nuestras vidas, podemos alcanzar un nuevo nivel de dicha, aceptación y serenidad. Les pregunto si el día de hoy hay algún nuevo participante en este grupo que no conozca de lo que es la codependencia. Eh, si llegas por primera vez, pues déjame decirte que eres bienvenido y que por hoy eres tú la persona más importante. A partir del siguiente lunes, desde el domingo incluso, ya se regularizan las reuniones tanto virtuales a las 8 de la noche como las presenciales. Y si gustas asistir para más información y darte una bienvenida más amplia, con todo gusto lo haremos, o si gustas dejarnos tu número telefónico en el chat de esta reunión, nos comunicamos contigo para también hacerte más amplia nuestra bienvenida. Entonces, seas bienvenido, compañero, si alguno es nuevo que esté por aquí en esta ocasión. Te reitero, hoy tú eres el más importante. Y pues le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, nuestro compañero Kim del grupo Coda Gratitud de Ensenada, Baja California, quien viene a compartirnos el tema patrones de codependencia. Pues seas bienvenido, compañero, a nuestro 7º aniversario y nos sentimos muy honrados de que el día de hoy estés con nosotros. Gracias. Te damos la palabra. Gracias. El tiempo que se tiene calculado, pues es de 1 hora y después preguntas, ¿te parece bien? Ok, ¿O sí, está bien. necesitas más tiempo? No, está bien. Ok, pues entonces, Bueno, adelante. entonces me avisan ahí cuando ya me falte poquito. Bueno, no, aquí tengo el reloj. Aquí puedo ver. Pero si me paso, me avisa. Bueno, pues muchas gracias. Pues gracias al grupo que me invitaron a compartir a este aniversario, ¿no? Que están festejando 7 años. Pues felicidades, la verdad que no es fácil estar en un grupo por 7 años o que un grupo, ¿no? Cumpla 7 años. Son tantas situaciones, tantas cosas que pasan en un grupo que a veces no llegan, ¿no? A veces no logran una vida larga los grupos. Pero qué bueno que este grupo pues ya tiene sus añitos y pues están aquí ustedes festejando este hermoso aniversario.
Pues bueno, les decía, mi nombre es Kim y soy codependiente. Y pues me gustaría hablarles sobre estos patrones de codependencia. Fíjense que cuando yo llegué a los grupos, me fue algo muy impactante el escuchar que había o que en la literatura se expresaban este tipo de situaciones, ¿no? Como patrones de codependencia. ¿Por qué? Porque pues yo en el pasado nunca pensé que pudiera de alguna manera yo conducirme a través de eso, ¿no? Incluso nunca pensé que mi vida la llevara a través de una manera de actuar repetitiva y que incluso, o sea, incluso aunque fuera repetitiva, no me diera cuenta. Entonces, pues eso solo pasó hasta que ya estaba dentro del programa, dentro de los grupos, que empecé como a reconocer que algo estaba pasando, ¿no? O sea, que de alguna manera la vida como la estaba llevando, pues había algo ahí que no estaba bien. Y bueno, pues quisiera contarles un poco de mi infancia, de cómo fue mi niñez. Bueno, yo tengo uso de conciencia desde muy niño. Siento que fui un niño que tiene recuerdos desde que era muy, muy pequeño. De hecho, mis primeros recuerdos los tengo presentes desde que era un niño, que cabía en una cubeta de agua, esas cubetas sí, es como de grandes, ¿no? Así, como para echar agua, yo cabía en una de esas. Entonces recuerdo estar ahí pequeño, a un lado de mi mamá tenía un lavadero y estaba yo ahí, entonces como que de ahí para acá me acuerdo, ¿no? De esos momentos donde no sé, para mí era mi mamá, ¿no? Digamos, un poder superior. O de alguna manera yo me sentía cómodo, yo me sentía un niño protegido, y sentía como que tenía una confianza con mi mamá. Entonces, pues esos recuerdos de la infancia de alguna manera pues fueron como que marcando, ¿no? Muchas situaciones hoy en mi presente, hoy en mis días. Y recuerdo los primeros recuerdo un día que yo estaba ahí, de hecho, en una cubeta de agua mi mamá solía lavar, tenía así como un tejabán fuera de la casa y tenía unas cubetas y yo estaba metido en una cubeta, ¿no? Y recuerdo que el agua como que me llegaba hasta aquí, o sea, yo como en cuclillas metido en la cubeta. Y recuerdo que un día llegaron unos amiguitos cerca de por ahí de mi casa, llegaron a la casa y me hablaron, ¿no? O me buscaban. Entonces yo le dije a mi mamá que me pasara una toalla para salirme de ahí, porque obviamente que estaba encueradillo ahí. Y entonces le pedí una toalla, mi mamá me dijo, ay, así, salte, acá vos estás cerquita, ¿no? Y entonces yo empecé como a molestarme, ¿no? Porque detrás de mi casa, el acceso a mi casa era como por la parte de atrás y había que bajar así como un caminito de tierra. Entonces yo ya sentía que estaban muy cerca mis amiguitos, entonces sentí como una profunda vergüenza y mucho enojo al ver que mi mamá solo se reía y se reía de mí porque yo estaba enojado, porque quería que me pasara una toalla y no quería salir encuerado de ahí y que mis amiguitos me vieran. Pero, o sea, ¿qué tan chiquito era? O sea, ¿qué tan chiquito era? Yo digo que a lo mejor tenía 4 años. Nunca era un niño pequeñito, pues entonces, pero sí de edad, o sea, era, no sé, a lo mejor casi 4 años, yo creo. O a lo mejor tres, no sé, pero sí era pequeño. Entonces sentí eh, una profunda vergüenza por esa situación. Y no sé si me estoy escuchando. ¿Sí me escucho? Sí te escuchas, compañero. Es que acá me pareció algo que tenía problemas con el internet. Pero bueno, entonces pues sentí profunda vergüenza. Estuve detrás de la casa y mi mamá pues ahí riendo se fue y me llevó una toalla, ¿no? Y ya me metí a la casa y pues me quedé adentro, la verdad ya no quise salir, ya me dio como mucha vergüenza con mis amiguitos, ¿no? Entonces, como fueron cosas como que para mí no fue tan grato, ¿no? Que mi mamá haya actuado de esa forma. Después hubo mucha culpa por parte de ella, yo fui a lo mejor un niño muy travieso
o muy hiperactivo. Y dentro de la casa, pues yo tengo un hermano menor, un año menor. Y digamos que de esa edad en adelante, pues era un niño travieso, o sea, un niño como tal, ¿no? Que pues hace cosas, que tiene esa necesidad de ver, de tocar cosas y de dar moviendo y cosas así. Entonces, recuerdo que siempre fui como culpado, o sea, siempre hubo un exceso de culpas. Cualquier cosa que estaba en la casa mal o quebrado o algo así, sentía que era bombardeado con culpas muy constantemente, o sea, era muy seguido. También esta parte, cuando yo estaba en el kinder, no recuerdo si estaba en primero o en segundo de kinder, también, eh, pues el kinder estaba cerca de la casa. Recuerdo ese día que me dejaban en el kinder y que me agarré llorando también. O sea, y sentir como el regaño de mi mamá de que me quedara, que no estuviera llorando, que si me iba a pegar, que me iba a pegar delante de todos, y que qué vergüenza que estés llorando y que no sé qué, ¿no? Y no me voy a ir, no me voy a ir tan lejos, decía, o sea, estaba ahí, el kinder estaba casi prácticamente cerca de mi casa o enfrente de la casa, ¿no? Entonces, eso también en la infancia recuerdo esta parte donde yo como tenía también como 5 años, yo creo. Yo tenía como cualquier niño, ¿no? Que tuvimos algún tipo de juguetes. Yo tenía un carrito pequeño, ¿no? Y recuerdo que lo jalaba con un hilo. Y yo lo traía por la casa jalando con un hilo, ¿no? Y era como un carrito favorito. Y recuerdo que un día yo me meto a bañar ahí en la casa, ¿no? Mi casa era como una casa larga, entonces haz de cuenta que solo había puertas así. Bueno, había puertas y marcos porque había unas que no tenían puertas, era como una cortina, ¿no? Pero para acceder al baño, o sea, era como atravesar toda la casa, o sea, así como era como larga, ¿no? Entonces llegamos así como a un ladito ahí en el baño. Entonces yo andaba con mi carrito, en eso me baño y salgo con la toallilla y me voy a mi cuarto, y cuando yo me estaba cambiando escuché lo que se quebró. Pero no puse mucha atención. Cuando regreso al baño a recoger mis cosas, me doy cuenta que así entrando al baño, el carrito que yo tenía, pues mi carrito preferido estaba quebrado. O sea, quebrado literalmente en el piso. Entonces yo cuestioné a mi mamá sobre ese asunto y le pregunté: mamá, usted me quebró mi carrito, usted me quebró mi carrito. Mi mamá me dijo: no, yo no te lo quebré, yo no te lo quebré. Y le pregunté muchas veces, y mi mamá negó totalmente que me había quebrado mi carrito. Pues quién sabe cómo, pero era tan niño yo que de alguna manera empecé a dudar de eso, ¿no? Entonces, no sé cómo, pero yo ya a esa edad, yo ya reconocía que mi mamá mentía y que de alguna manera me había estado mintiendo o mentía constantemente, y que era obvio, no había ese día nadie en la casa, solo éramos yo y ella. Y pues obviamente el carrito no se quebró pues solo, sino que mi mamá seguramente entró al baño y es como había una cortina, no había puerta, pues pisó y lo quebró. Hasta hoy de grande entiendo eso, porque la verdad que yo no me fijé en eso, no tenía la capacidad o la conciencia para determinar que fue un accidente. Para mí era el hecho de que no me estaba diciendo la verdad, que lo oculta, que me miente. Entonces a esa edad me di cuenta que mi mamá mentía. Y desde ese punto, desde ese día, empecé a poner cualquier cosa que decía o hacía mi mamá sobre una tela de juicio, ¿no? Recuerdo que mi mamá un día me dijo, mi papá hace muchos años, o en esa edad que yo tenía, después de que ella me miente, 5 años, no sé, 4, no recuerdo, o tal vez, pero, o sea, pero estaba en el kinder todavía. Recuerdo que mi mamá, bueno, mi papá vendía fruta, entonces mi papá a veces llegaba con fruta a la casa. Entonces había sandía y era ya noche. Yo quería comer sandía y mi mamá dijo: no, no comas sandía. Y luego yo, como era niño, pues, obviamente que tomas leche, ¿no? Entonces me dijo: no comas sandía porque la sandía y la leche es veneno. Como yo ya sabía que mi mamá era una mentirosa o que mentía, pues obviamente que es cierto, pues, es una mentira, ¿no? Entonces, pues, quién sabe cómo sobreviví en la infancia, pero siempre dudé de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues en un descuido, pues agarré un pedazo de sandía y me lo comí, y al ratito tomé leche. No era cierto. O sea, me di cuenta que mi mamá mentía para controlarme, ¿no? También en primero de primaria me gané una rifa
que hacían ahí como de las kermeses. Me dijeron que me iban a comprar ropa. En aquel tiempo, en los ochentas, había en la moda popular, digamos, de vestir, había de este lado de Baja California, había unas camisas que tenían como un pato negro que decía California como con letra pegada. Entonces yo veía muchos niños, ¿no? Gente que traía esas camisetas y yo decía, ay, yo quiero una de esas, ¿no? Pues con el dinero que me había ganado en la rifa, yo le dije a mamá, quiero que me compre una de esas. Mi mamá dijo, sí, al ratito que vayamos a la tienda, aquí en semana vamos a ir a las tiendas y te voy a comprar ropa y no sé qué, y unos tenis y así. No, pues vamos a las tiendas y obviamente, pues ya me volvió, me prometió que iba a pasar eso. Entonces, pues vamos a las tiendas y jamás me compraron lo que yo quería. Obviamente me compraron otra cosa, la camisa del pato, no, otros tenis, unos tenis que a mí ni me gustaron. Aparte yo quería unos tenis blancos y mi mamá, no, porque esos tenis son de plástico, que mira que se van a despegar, que no te van a durar, mejor estos, sacarlos todo terreno, matavíboras, que dos números más grandes, o sea, no, horrible, yo estaba súper enojado con ese tipo de cosas. Entonces, pues me daba cuenta que básicamente había mentiras, había manipulación, había control, pero quién sabe cómo, o sea, no sé hoy cómo de alguna manera me daba cuenta porque sí era muy consciente de ese tipo de cosas, pues a esa edad. Entonces, pues todas estas situaciones que venían por parte de la familia, ¿no? También el alcoholismo de mi papá, el ver que mi papá era una persona alcohólica, que solo era cariñoso cuando estaba tomando. Fue un hombre muy evitativo, o sea, que no se acercaba, que no había contacto físico, no había te quiero, no había apapachos, no había juegos. O sea, era una persona que solo cuando estaba alcoholizado se te acercaba o te jalaba y te quería abrazar a fuerzas. Y pues era muy asqueroso, la verdad, ese momento, porque pues quien ha convivido con un alcohólico en ese sentido, o huelen, ¿no? El olor, el sudor, o sea, es una cosa, bueno, en mi caso fue horrible y traumante. Entonces sentía un profundo desprecio, ¿no? Hacia ese tipo de conducta por parte de mi padre y pues también mucho enojo, mucho resentimiento, mucha ira, mucho odio hacia mi mamá por las conductas inapropiadas o la manera que tenía ella de tener esa como relación conmigo, ¿no? Entonces básicamente pues yo fui desde muy pequeño, ahora sí como desvirtuando a la madre, ¿no? Desvirtuando a la figura materna como un poder superior y a no depender de ellos, ¿no? También desde muy niño, desde los 6 años, estaba yo en primero de primaria y empecé a trabajar por la misma razón del engaño o la manipulación a través del dinero, ¿no? A mí no me gustaba nada que me prometieran, te vamos a comprar, más te voy a regalar, en Navidad vas a ver, te va a llegar el carrito de control remoto. No, pues llegaba Navidad y te llegaba el carrito de cable, un cable remoto de 1 metro, ¿no? A mí me frustraba mucho, me enojaba mucho ese tipo de cosas, pues entonces yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Quiero trabajar, pues vende chicle, ¿no? Entonces yo estaba en una primaria en el centro acá de la ciudad de Ensenada y entonces yo salía a la 1:30, por ahí, 2 de la tarde y de ahí hasta las 6 de la tarde me ponía a vender chicles. Después de ahí, bueno, por el mismo alcoholismo y todas estas situaciones de la infancia, bueno, me pasaba mucho tiempo en la calle, ¿no? Entonces, de alguna manera fui adoptando conductas o fui estando o compartiendo más tiempo fuera de la calle de alguna manera con todo este enojo que tenía y esos alcoholismo en la casa y todas esas situaciones, pues obviamente que busqué un refugio y el refugio fue la calle. Entonces ya los últimos camiones que iban a mi casa, que salían a las 11, o a veces me pasaba y a esa hora me iba caminando a mi casa a las 12, eran como más o menos 7 kilómetros más o menos, ¿no? Eh, y no había un regaño cuando llegaba, no había una situación así, o sea, mi papá pues, estaba ya dormido o ahí como que se daba cuenta que llegaba, o sea, nunca sentí como una preocupación o un regaño por parte de ellos.
Bien, más adelante, pues voy creciendo y obviamente que estas conductas de llegar tarde fueron aumentando y después llegó el día que no llegué, que duraba días sin ir a mi casa y estaba totalmente aislado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues no me gustaba, ¿no? El núcleo familiar en el que estaba, ¿no? Era horrible, la verdad, ese tipo de cosas. También en la infancia recuerdo en mi casa, la colonia donde yo vivía, donde vivo, antes era de las primeras, ya saben, cuando empiezan a haber vecinos, ¿no? Y que básicamente estás tú solo ahí en un terreno y no hay gente, ¿no? Pero cerca de mi casa había un vecino ahí, y obviamente que no había ni cerca, era así como un alambrillo que más que dividía los terrenos. Entonces, era bien curioso porque yo desde mi casa me iba caminando, cruzaba el cerco y parecía que llegaba a otro mundo, totalmente diferente. O sea, de veras, cuando yo llegaba a esa casa, que llegaba y me abrían la puerta, pásale, mijo, siéntate, ¿quieres desayunar algo? ¿Quieres un licuadito? ¿Quieres una frutita? ¿Quieres esto? Y había como ese contacto, o sea, como ese que, siéntate, así un abracito, mira, compré esto. Esa era una familia donde tenían 3 niñas. Entonces yo conviví mucho en la infancia con una de ellas, pero era muy suave como compartir con una familia totalmente diferente donde todo era diferente. O sea, había comunicación sana, había afecto, había cariño, había buenos tratos. O sea, era una cosa totalmente diferente que cuando yo empecé a sentir esa sensación de que aquí era totalmente diferente. Yo algún día en esa infancia dije, yo un día quiero esto. Pero en realidad, pues, o sea, eso duraba 3 horas, 2 horas y regresaba a la cueva, ¿no? O sea, regresaba a la casa de los mimos, donde no se comunicaban, era así como a señas, mi papá ya borracho, señalaba con el dedo, tenía hambre, no, o sea, o lárgate, o sea, no, era la casa de los mimos, o sea, no había una comunicación sana dentro de ese círculo social, ¿no? Círculo familiar. Y bueno, pues, ¿por qué les cuento de mi infancia? Porque nunca, hasta que llegué a los grupos, no podía escapar de mi infancia. O sea, yo seguía repitiendo lo que aprendí. No, mi presente dependía de la infancia que yo viví y no me daba cuenta. O sea, básicamente yo soy la suma de una serie de normas establecidas en mi infancia, en mi casa. O sea, yo soy eso. Además, no fui ni siquiera auténtico. O sea, no fui un niño que dijo, yo no quiero esto, yo no voy a repetir, yo no voy a hacer. No, fui una copia al carbón de todas esas normas que yo establecí, que se fueron sumando a través de la infancia, a través de esas conductas aprendidas. Entonces, pues fui creciendo, entonces pues estuve en la adolescencia, ya sabes, también hubo muchas situaciones ahí que me sucedieron, eh, muchas, o sea, en mi adolescencia, pues voy creciendo, mis amigos van interesándose por las niñas, por las jóvenes, y entonces pues yo no tenía una sensación como que me sintiera atraído por una mujer. Entonces, básicamente como que tenía mucho enojo, vaya, ¿no? O sea, sí me gustaban las mujeres, pero no me sentía atraído por el enojo que tenía, ¿no? O sea, por el resentimiento, por el odio que tenía la mujer, empezando por mi mamá. Entonces, mi primer pareja la tuve a los 19 años y cuando inicio esta relación a los 19 años, pues la empiezo sin experiencia, ninguna relación en el pasado, pues la empiezo muy mal. Entonces, pues manipulando y controlando y básicamente haciendo una serie de cosas que pues no sé de dónde, o sea, bueno, no sé de dónde, no sé cómo estaban ahí presentes, pues, o sea, no sé cómo llegaron, pero era como si yo trajera un disco duro así, listo para actuar en el momento que yo hiciera contacto con las situaciones que provocaran o desencadenaran las cosas que yo viví en la infancia. Entonces, cuando llego a esta relación, a los meses la convenzo de que me deje andar con una amiga de ella y empezamos una relación y yo seguía con una amiga de ella le cuenta a su mamá, después su mamá se da cuenta, le dice pues que es una tonta, cómo se atreve a dejar que su novio ande con una amiga y entonces yo le tiré un chorro mareador ahí
Entonces, pues ya, la muchacha me deja, ¿no? La vuelvo a convencer al tiempo y vuelve a repetir el asunto y su mamá, pues ahora sí que le abre la mente y le dice, oye, eso que estás haciendo está mal, o sea, ¿cómo dejas que esto pase, no? Entonces, esta fue mi primera relación. O sea, yo traía un disco duro de pensamientos, de comportamientos, de patrones que solo necesitaba hacer contacto o match con lo opuesto a eso, ¿no? Para que se desencadenaran esas conductas. Entonces, así me aventé una vida a través de estas conductas, ¿no? Siempre relacionándome como con un tipo de mujer en específico, mujeres muy con baja autoestima, mujeres con familias muy disfuncionales, donde había abusos, donde había desunión, donde había maltrato, donde había pues mucha carencia y muchos vacíos, igual que en la mía. O sea, no me relacioné con alguien sano, ¿no? Digo, ¿de dónde iba a sacar eso? Entonces me relacioné con personas también iguales. Entonces, pues fui haciéndome de alguna manera, pues sumándole a esos patrones de conducta, ¿no? Algo que me encantaba mucho de las relaciones del pasado era preguntar mucho sobre la infancia. Para mí era algo exageradamente importante preguntar sobre la infancia de mis exparejas, dado que el saber sobre su infancia para mí me abría como un manual, ¿no? De lo que podía hacer en esa relación. Yo sabía que si las personas habían sufrido algún tipo de maltrato, abuso emocional, físico, o sea, como que de alguna manera había manera, ¿no? De actuar en ese sentido, ya que había algo, ¿no? Que yo me daba cuenta que, que funcionaba, ¿no? Y eso lo reconozco porque cuando yo en los grupos me empiezo a ver para atrás y, bueno, un ejemplo, la primer pareja a la que la convencí de que me dejara tener una relación al par con una amiga de ella, de su edad, o sea, yo tenía 19 años, pues su mamá estuvo trabajando en la prostitución por muchos años, la mamá de ella. Ella salió de esa relación por los abusos que había, por el entorno, fue con el papá pues obviamente divorcia, es un hombre que intenta sacar a la familia solo, después se relaciona con otra mujer, entonces había un desastre detrás de esa familia, pues era obvio que dentro, si yo veía que había muchos huecos, ¿no? O muchos vacíos, pues era fácil relacionarse con personas con esas características, ¿no? Y obviamente yo muy vacío, yo muy carente, pues se hacía el match perfecto, ¿no? Bueno, cuando llego a los grupos, básicamente todo esto que les decía ahorita, pues todo esto va creciendo y se va haciendo más grande y peor, y yo con más vacíos, con más necesidades, y obviamente me voy relacionando desde ese tipo, desde esas formas, pues desde el vacío, desde lo que no tengo, desde lo que deseaba, desde lo que no podía ofrecer. Mis relaciones fueron de peor en peor en peor y mi necesidad de sentir también fue de peor en peor. Fui desarrollando también, pues de alguna manera, necesidades, ¿no? A sentir cosas, a sentir placeres, a sentir ciertas conductas, ¿no? Que lo que hacen es sentirte, o en mi caso, sentirme peor, más vacío, más molesto, más insatisfecho con la vida y con mi entorno. Recuerdo que a los 33 años más o menos mi mamá me pregunta algo muy estúpido. Me pregunta, oye, Kim, ¿cuándo piensas casarte? ¿Y cuándo piensas tener hijos? Cuando a mí me preguntó eso, básicamente es como si alguien me hubiera preguntado en ese tiempo, Kim, ¿cuándo vas a ser astronauta? O sea, ¿cuándo vas a ir a la luna? ¿Cuándo vas a ser millonario? ¿Cuándo vas a ser? Oye, yo así como que, ¿qué? O sea, ¿de dónde saca mi mamá que yo puedo tener hijos? ¿De dónde mi mamá saca que yo puedo tener una familia? O sea, fue una pregunta muy estúpida porque yo en ese tiempo no tenía las herramientas para eso, ¿no? De alguna manera, todo lo que yo hacía parecía que estaba predeterminado. Pues mi infancia de alguna manera estaba mandando. O sea, yo no sabía hacer otra cosa más que eso. Aparte que dentro de este núcleo familiar es funcional, bueno, después mi papá se divorcia, yo me quedo ahí con mi mamá, entonces mi mamá de alguna manera apoyó ese tipo de conductas que tenían que ver con infidelidad y todo ese rollo, mi mamá participaba en ese tipo de cosas, ¿no? Yo le daba un guión
le decía, vamos a entrevistar a esta chica, vamos a hablar con ella, entonces creaba como ese entorno, ¿no? Que una mujer necesita, ¿no? Bueno, a las mujeres que necesitaban en aquel tiempo, necesitaban como ese entorno de seguridad, de tener un acercamiento con la familia, con la mamá, ese tipo de cosas, y yo pues creaba también un entorno ahí ficticio, ¿no? A través de un guión y a través de manipulación para crear esa aprobación, ¿no? Que necesitaba. Entonces, pues obviamente que cuando mi mamá me pregunta eso, pues de dónde voy a sacar algo así, o sea, no era imposible que yo pudiera tener una relación sana y amorosa con una persona, una relación dentro de límites. No podía, o sea, estaba inhabilitado totalmente para esto, ¿no? Pues continúa mi vida, continúa esto. Eh, un día me acerco a los grupos porque llegué a tener momentos de mucha frustración, de mucho enojo. Después de ahí llego a los grupos de CODA y me acerco a estas juntas de codependientes anónimos y descubro que no me identificaba, que escuchaba a mujeres en el grupo donde yo empecé a asistir, había mujeres que hablaban sobre comportamientos de, de codependencia, ¿no? De que algunas mujeres escuchaba que hablaban sobre que andaban pues ahí batallando con el hombre, que salvándolo, cuidándolo, sobreprotegiéndolo, o atrás de él, ¿no? Como este término que le llaman migajero, o sea, y yo así, pues yo no me identifico con eso, o sea, yo nunca he andado atrás de una mujer, yo no he andado como con esa necesidad de tener a alguien así como desesperadamente, según yo. Entonces, pues no me identificaba, ¿no? Pasa el tiempo y seguía asistiendo y de pronto un día me doy cuenta que me empecé a identificar con los hombres a través de las conductas que tenían, o sea, ellas contaban a veces una historia y me daba cuenta que no me identificaba con ellas, pero sí con lo del hombre, ¿no? O sea, sí con la falta de respeto, con la falta de compromiso de sus parejas, con los malos tratos, con la falta de seriedad, con el vacío del otro, con los comportamientos insanos que tenían sus parejas. Y, decía, "Ala", y entonces de ahí para mí fue muy impactante y más cuando un día llega una mujer que dice que no podía salirse de una relación y que esta mujer mejor se mete a un centro de rehabilitación para internarse porque era la única forma que podía o en la que encontró que se podía salir de esa relación. Y para mí fue impactante escuchar a esa mujer porque decía, wow, o sea que todas las conductas que yo he hecho como hombre en el pasado o que según yo era muy bueno para esto, o sea que todo está mal, o sea, que todo lo que hice y esas conductas que yo creía buenas estaban mal. O sea, todo eso estaba mal. Para mí fue muy impactante reconocer que desde mi infancia, mi adolescencia y mi adultez yo había hecho las cosas mal. Pero fue las mujeres donde empecé a escuchar eso porque no me identificaba con otros hombres en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante eso. Y después fue internándome más en la literatura y empiezo a ver que había patrones de conducta. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y luego, más que en los patrones de codependencia, hay una parte del libro azul donde dice que tiene que ver nuestra infancia con nuestra vida adulta. Se lo recomiendo porque es real. El pasado realmente sí marca el presente, sí marca el futuro. Si no hay un autoconocimiento, si no lo descubres, si no lo acepto, si no trabajo en él, estoy destinado y soy muy predecible a repetir lo que viví. En este caso, en el libro azul, el tema es que tiene que ver nuestra infancia con nuestra vida adulta. Dice, si experimentamos que nuestros padres o madres eran iracundos en nuestra infancia, pues como adulto es probable que nosotros sentamos o que yo sienta también esos miedo al enojo o que de alguna manera reaccione o me identifique como el agresor. Y más también que si en la infancia sufrimos abuso físico, pues tal vez yo me acostumbre al abuso físico o me vuelva también el abusador, de víctima a victimario, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante porque de ahí yo empecé a ver, dije, canijo, sí, me identifico con esto. Básicamente yo viví esto, o sea, en la infancia hubo esto, ¿no? Entonces habla también acerca de 5 patrones de codependencia, ¿no? Los patrones de, de evitación, de control, de baja autoestima, de sumisión y complacencia, y los patrones de negación. O sea, todo esto de alguna manera fue complementándose en mi vida y para mí fue muy importante ir
trabajando en esos patrones de codependencia porque fui descubriéndome a través de ellos. Fui encontrando que mis conductas estaban correlacionadas directamente con mi pasado. O sea que yo básicamente me había convertido eh, la manera en la que actuaban mis padres, o sea, mi mamá, mi papá, o sea, fui un imitador, básicamente fui imitando esas conductas. O sea, aprendí de mi mamá a mentir, aprendí a ignorar de mi papá, aprendí a controlar a través de la culpa que mi mamá me enseñó. Recuerdo a mi papá en la infancia, yo de chiquito lo acompañaba a hacer negocios y de pronto cuando hacía negocios yo desconocía a mi papá y decía, este no es mi papá. Mi papá agarraba como un papel como si fuera un actor y actuaba como, ay, no, pues es que quiero vender este carrito y que no sé qué. Y yo decía, este no es mi papá, ¿de dónde saca eso? O sea, ni habla así, ni su tono, ni nada, o sea, dice, y ya después cuando vendía la cosa decía, jajaja, y que mira que le dije esto y que el otro, y yo tenía 5 años, o sea, obviamente que tenía que actuar, entonces yo también opté por ese papel, pues, sí, de villano, de ponerme una máscara y de actuar de alguna manera para obtener lo que yo quería. Entonces, pues este tipo de conductas, ¿no? Pues van sumando a experiencias y entonces voy desarrollando pues patrones de conducta que de alguna manera lo necesitaba para sobrevivir. Y fíjense que lo más curioso es que estas conductas, tal y cual, así como lo dice la literatura, fueron mecanismos de defensa. Me sirvieron, sí, y hoy lo agradezco que me sirvieron en la infancia, porque sin ellos, tal vez yo no estuviera aquí ni tuviera la edad que tengo, o sea, tal vez no hubiera sobrevivido en la infancia, pues. Gracias por la mentira que aprendí a amar, gracias por la manipulación, gracias por el control, gracias por todo eso, porque en la infancia realmente lo necesité para sobrevivir, porque me enfrenté a muchas situaciones complicadas, peligrosas, de riesgo, de un niño, que eso me ayudó. Recuerdo una vez cuando yo tenía 6 años más o menos, o no, no, estaba en el kinder todavía, a lo mejor 5, este, yo iba a jugar con unos niños cerca de mi casa y cuando iba caminando hacia ese lugar, de hecho había un basurero, ¿no? Ahí nos íbamos a jugar, entonces iba yo caminando y cuando iba caminando se acerca un señor en un carro, que todo lo recuerdo gris, se acerca el señor y me pregunta por una dirección, se acerca muy pegado a mí, entonces el señor se baja y me empieza a cuestionar sobre la dirección y al momento de que me estaba preguntando me empezó a tocar sexualmente. Entonces yo sentí, nunca me ha pasado eso, ¿no? Tampoco nunca me dijeron, tampoco nunca me avisaron, pero de pronto sentí como que esto no era correcto. Entonces en ese momento tuve que actuar. Entonces tuve que decirle al Señor, al final de esa calle, hacia el fondo, en una subida alta, había una casa y afuera de esa casa, la única casa que se alcanzaba a ver, había una señora que estaba lavando. Ni la conocía, ni sabía que vivía ahí, pero cuando me empieza a preguntar de la dirección, le dije yo, ahí vivo en esa casa que está ahí, la señora que está lavando allá afuera es mi mamá. El señor cuando escuchó eso de mí, pues se hizo así como, ah, canijo. Y el señor me dejó de tocar, se subió a su carro, se dio la vuelta y yo seguí caminando. Pues bien curioso porque empecé a caminar y a los 30 metros vomité de coraje. Tenía mucho coraje con esa sensación, pero gracias a las mentiras de mi mamá, pude zafarme de eso. Y esos son los mecanismos de defensa que en la infancia te sacan de un apuro, te sirvieron para sobrevivir, pero hoy en la adultez no tengo por qué mentir, no tengo por qué manipular, no tengo por qué controlar, no tengo por qué actuar. De hecho, hay una parte en el paso 6 creo 7 habla de que nos vemos como dice, como un ave con el huevo, o sea, el caparazón de huevo pegado todavía, ¿no? Y hay otra reflexión también dice, o somos como una mariposa con el capullo pegado. O sea, ya no necesito ese capullo. Como, como ave ya no necesito ese huevo, ¿sí? Como adulto y como adulto responsable,
o como adulto con conciencia, ya no necesito practicar esos patrones de conducta o patrones de codependencia que solo los utilicé para sobrevivir. O sea, no puedo depender de eso toda la vida y hacer daño a las personas. No puedo seguir mintiendo, no puedo seguir maltratando, no puedo seguir controlando, manipulando a mis compañeros, a mis parejas, a nadie. O sea, ya no lo necesito. Entonces, para mí fue muy importante ver que esta literatura habla mucho de eso, ¿no? Está ahora que es cimentada en estos patrones de codependencia, ¿no? Y me ha invitado a reconocerlos y a estudiarlos y a ver cómo fue que desde mi infancia yo empecé a actuar de la misma manera. A mí me ha gustado mucho, la verdad, la literatura de Codependientes Anónimos. Es algo que yo pues leo constantemente y me gusta muchísimo. Hay mucha información, hay muchas, no sé, o sea, muchos ejemplos. La literatura está muy bonita y hay muchas cosas que he aprendido a través de ella, ¿no? Y para mí los patrones de codependencia pues fueron algo que me hizo mucho entrar en este autoconocimiento, ¿no? Hay una parte de la literatura que dice, no podemos cambiar lo que no conocemos. O sea, yo nunca me voy a poder cambiar si no me conozco, o sea, si no voy al pasado y si no veo eso que hay atrás y eso que pasó, y si no reconozco que hoy lo estoy haciendo y que eso me está haciendo daño, pues nunca lo voy a poder cambiar. O sea, el trabajar los patrones de codependencia no es el solo hecho de reconocerlos, sino también tiene que haber acciones y también tengo que trabajar en ellos, ¿no? En hacer lo contrario a lo que a lo que hacía antes, ¿no? Si yo ya no controlo, hoy trato de depender de un poder superior. Si antes mentía, hoy trato de ser honesto con la ayuda de mi poder superior y con todas esas herramientas que me ofrece el programa. Entonces, para mí fue muy importante encontrar dentro de la literatura algo que a mí me fascinó, algo que me ha funcionado mucho y se lo quiero compartir a ustedes porque para mí es algo muy, muy interesante, algo muy importante. Esto, por ahí no sé si podemos proyectar la imagen uno. A mi compañera Ceci creo que la tiene. Hay una imagen que les quisiera proyectar. Esto no, esto que les voy a presentar aquí es en base a la literatura, no es de ninguna otra fuente, está en la literatura, pueden buscarlo en el tema de el niño interior o que tiene que ver nuestra infancia con nuestra vida adulta, también en el folleto Patrones de Comunicación y Recuperación, ahí está esto, ¿no? Bueno, en la literatura de Codependencia Anónimos describe los patrones de codependencia de esta forma, ¿no? Dice que tiene cuatro componentes principales: pensamientos, sentimientos, comportamientos y resultados, ¿no? De esta manera está compuesto un patrón de conducta o un patrón de codependencia, ¿no? Dentro de la literatura hemos visto, digamos, en el cuarto paso, en, en el segundo paso, en el tercer paso, que habla acerca de esto, ¿no? De, de pensamientos, de sentimientos, perdón, de comportamientos y del resultado que tenemos hoy. O sea, de esta de manera de seguir practicando la enfermedad o de seguir practicando conductas más sanas, ¿no? A mí me encantó este trabajo en talleres, en grupos con mis compañeros. Pueden buscar. Entonces, esta es la manera en la que está compuesto un patrón. Regularmente nosotros pensamos, el pensamiento que generamos será la consecuencia voy a hacer, básicamente, ¿no? ¿De qué manera voy a actuar? Y el resultado es lo que termina después de eso, ¿no? O sea, es lo lo que es Kim, disculpa, gestionar en tenemos mi un vida problema con era, tu señal. yo no acepto un no como me manipula. ¿Nos escuchas, Kim? Estamos escuchándote Ok, cortado. Sí hay un poquito de problema con la señal. Entonces, no sé si eh, te mueves un poquito o
A ver, tratamos de escucharte nuevamente. Adelante. No se escucha bien. Salió, ya volvió a entrar, compañeros. Ya está entrando otra vez. Gracias, Kim. Ahí, Perfecto, sí, sí, ok, ya me puse mejor. Gracias. en el teléfono porque no sé qué le pasó a la Bueno, entonces les decía que bueno, cuatro componentes, ¿no? Que están en la literatura, bueno, pues me han hecho, pues, crear un autoconocimiento más profundo de quién soy, de qué pensamientos tengo. Les decía que pues había muchos pensamientos en mi infancia, ¿no? Que aprendí, o sea, o que esos ejemplos, ¿no? De que pues nadie me va a mentir, nadie me va a controlar, nadie me va a manipular, obviamente que al ver a mi papá que fingía ser otra persona o de hacerse pasar por el vendedor bueno, obviamente que yo no decía, no, yo no voy a dejar que alguien me transee, nadie que me haga esto, ¿no? Entonces empecé a crear pensamientos, ¿no? Entonces esos pensamientos fueron impulsando todas esas conductas. Y el resultado, pues, fue un día llegar a los grupos, obviamente con un fondo emocional muy grande y cansado de la vida, ¿no? Entonces, bueno, les quiero enseñar otra imagen. ¿Me puedes poner la imagen 2, por favor? Bueno, entonces, este esquema que les mencionaba ahorita, pues de alguna manera sirve para que cada persona lo pueda trabajar individualmente o con la madrina o en un apadrinamiento o en un taller, ¿no? Yo la verdad lo he utilizado en los grupos como una herramienta más. De hecho, pues ahora en la conferencia hay literatura que esperamos que sirva para la comunidad o la fraternidad. Hemos estado trabajando en la creación de nueva literatura y incluirá esta parte, ¿no? Bueno, si en la conferencia está aprobada, ¿no? Esto que les mostré ahorita, esperemos que funcione. Entonces ahí en la imagen 2 no sé si, ya, no sale. No sé si sale la No, imagen 2. perdóname, Kim, es que estoy grabando y Ok, quiero abrirla y no puedo la 2, la ok, 3 está bien. sí puedo, sí, pero Ok, no está bien. puedo. Ok, o si quieres Gracias. poner la 1 no importa. ¿Sí? ¿La O si uno? puedes poner Ah, la ok. 1 está bien. Va, ahorita te comparto. Gracias. Entonces, pues yo me he dado cuenta, ¿no? Que dentro de la literatura o dentro del programa, pues hay esos patrones, ¿no? Que son como, que, o sea, que están ahí, que de alguna manera no sé cómo trabajarlos o no sé, a veces o he escuchado, ¿no? Que pareciera que la codependencia es solo reconocer y ya no hacer nada, ¿no? O sea, con el hecho de decir, ya hice un primer paso, pero hay muchas cosas que son más profundas, o sea, dice también en la literatura que la codependencia es una conducta profundamente enraizada, nacida en un sistema disfuncional familiar. Y eso está, la verdad, que bien, bien difícil a veces de trabajar. Entonces, bueno, a través de este pequeño esquema, pues he encontrado mucho autoconocimiento, ¿no? Y mis compañeros que hemos practicado también eso también. Entonces, les quisiera explicar un poquito de qué se trata. Digamos que en este recuadro, es más fácil trabajar en esto a través digamos, de derecha a izquierda, desde el resultado. Entonces, en esta parte donde dice el recuadro del resultado, ahí yo he escrito, ¿no? Mi día. O sea, un ejemplo es, el resultado de ahorita es estar compartiendo aquí con ustedes. Es un resultado de este momento, del presente. Y el comportamiento que tuve que hacer para estar aquí en este momento con ustedes es, antes de estar aquí, dejar mi trabajo, ponerme a preparar mi tema, ponerme a estudiar, no sé, el cerrar la puerta de mi trabajo para, bueno, es que yo trabajo en un lugar donde tengo que cerrar una puerta principal para que no llegue gente y para que no me interrumpa. Entonces, tuve que hacer comportamientos previos para estar yo aquí. Y los sentimientos que hubo detrás de eso, pues a mí me da alegría, me da tranquilidad, me da, pues, una clase como de gratitud poder compartir. O sea, son mis sensaciones, son mis sentimientos que siento
al poder compartir con ustedes algo de mi experiencia Fortaleza Esperanza dentro de este programa. Y el pensamiento que hay detrás de esto es un pensamiento de gratitud. O sea, tengo que agradecer. O sea, tengo que agradecer lo que el programa me ha dado. O sea, estoy agradecido y estoy agradecido y por estar agradecido siento esta sensación y por esa sensación tengo este comportamiento de hacer una serie de comportamientos previos a este momento ahorita, o sea, en este momento. Entonces, parece algo muy, muy sencillo, pero la codependencia es muy compleja. O sea, muchas de esas conductas que yo he repetido, el hecho de que practiqué la infidelidad, posiblemente que también estuvieron relacionados a pensamientos, el hecho de comportarme de una manera a lo mejor desafiante ante la figura de autoridad de mi mamá porque decía mentiras, pues también está relacionada a un pensamiento, a un sentimiento, a un comportamiento y a un resultado. Entonces los resultados que yo tuve a través de mi vida, pues obviamente que fueron negativos porque estos patrones de codependencia están ligados o vienen desde patrones disfuncionales. O sea, yo ya no necesitaba, la verdad, seguir practicando esto, ¿no? Hasta que llego a los grupos empiezo a reconocer que yo no puedo seguir actuando de esa forma, ¿no? Y hay algo muy importante en el primer paso del libro azul, que yo relaciono mucho esto porque en el primer paso un patrón de baja autoestima. La baja autoestima es eso, ¿no? El creerte más o creerte menos, ¿no? O hay una pregunta que dice, ¿quién te enseñó a complacer a los demás? Y no recuerdo lo que más dice, ¿no? Pero ahí se está refiriendo a un patrón de complacencia. Y esto como una herramienta, pues me ha servido, lo he utilizado para hacer talleres, para ayudar a encontrar, o sea, ¿por qué soy así? O sea que es bien, bien, bien importante ir al pasado y reconocer a quién le aprendí a mentir, a quién le aprendí que el complacer a los demás es amor. O sea, ¿de dónde aprendí esto? ¿Por qué tengo que repetirlo? ¿Por qué no soy una persona que puede decidir? O sea, ¿por qué siempre tengo que repetir estas conductas? O sea, ¿por qué? O también ¿por qué en este esquema ahí, o sea, básicamente con el tiempo, al trabajar esto, yo me he dado cuenta y con mis compañeros que se va creando como una habilidad mental para reconocer a veces un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un estado de ánimo ahorita, si yo me sintiera triste, buscaría en este esquema o en estos cuatro componentes, ¿no? El sentimiento, ¿no? Tristeza. Yo apuntaría ahí donde hay sentimientos abajito, tristeza. Iría un poquito atrás y diría, ¿cuál es el pensamiento que me está generando esto? O sea, ¿por qué me siento triste? Y eso es, o sea, para eso son los pasos, pues, porque yo tengo que reconocer y aceptar que hay algo detrás de esto. O sea, que hay un pensamiento que me está generando esta tristeza. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Pues reconociéndolo, ¿no? En esta parte de los comportamientos, a veces un día ya estando dentro de los grupos, me metí en un asunto de una obsesión y Marina, le dije a Marina, ¿sabes qué, Marina? Fui a conseguir esto y la persona no me lo quiso vender y ya sabe, o sea, yo no acepto un no como respuesta, ¿no? Pues me obsesioné al no, o sea, así al exceso en obtener lo que yo quería. Entonces, pues ya sabrán, anduve haciendo un montón de cosas hasta que obtuve lo que quise. Entonces me fui desarrollando en un comportamiento y el resultado fue, ya tengo lo que quiero, pero cuando lo tuve me sentí tan vacío, o sea, tan vacío de que, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, después empecé a reconocer que el comportamiento, o sea, si yo estoy en este momento, digamos, si yo estuviera en este momento viviendo un comportamiento obsesivo, si yo estuviera en este momento viviendo un comportamiento donde estoy en una relación y si está repitiendo lo mismo, me siento, o sea, siempre estoy tratando de complacer, siempre estoy tratando de comunicar, siempre quiero que esta persona no se vaya o quiero controlarla o quiero complacerle.
digamos, este recuadro me ha ayudado para identificarme en este momento qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Y a dónde me va a llevar, o sea, cuál va a ser el resultado. Y también encontrar el sentimiento que tengo, ¿no? Yo me daba cuenta que esos sentimientos que tenía de querer controlar o de querer manipular o de querer tener esas cosas que yo quería, pues estaban o impulsados por sentimientos de frustración. O sea, el manejar en mi vida un exceso de frustración me hizo actuar de esta manera, obviamente impulsado por pensamientos de la niñez, ¿no? Entonces, el programa, de alguna manera, al trabajar los pasos, pues me ha ido ayudando a reconocer, ¿no? Cuáles son las áreas en donde tengo que estar muy atento, ¿no? El resultado representa el presente, el hoy, el ahorita. El comportamiento es lo que hice ayer para estar hoy en el resultado. El sentimiento, pues es cuál es mi estado de ánimo, ¿no? O sea, cuál es mi emoción subyacente o cómo me he estado sintiendo. Y el pensamiento, pues ese es el pensamiento que cada quien irá a encontrar a través de esto, ¿no? Pero muchos pensamientos regularmente son muy cortos, son palabras muy cortas, son palabras que escuché en la infancia. Regularmente mis pensamientos, esas pensamientos rumiantes o esa sensación rumiante que está ahí como repetitiva en mi mente es algo que me dijo mi papá, mi mamá, en un momento de trauma, en un momento de mucha frustración. Algo aprendí, algo le escuché y se me quedó y por lo tanto lo repetí toda la vida. O sea, no lo repetí así como que nomás cuando estaba niño, pues, y decía hace rato, en la infancia funcionó, pero ya en la adultez no. Entonces también hay otro recuadro, no sé si podemos poner la imagen 3. Recuadro también está basado en el cuarto paso, ¿no? Todos esos patrones de codependencia, pues han afectado muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Han afectado el área emocional, física, sexual, espiritual, intelectual. Y este tipo bueno, de recuadro también me ha ayudado mucho para identificar las áreas en las que necesito trabajar. O sea, en estas 5 áreas, básicamente el programa me dice, tengo que trabajar en ellas, ¿no? O sea, en lo emocional hay un montón de conductas, como, o sea, hay un montón de conductas de evitación. Obviamente que el ser una persona evitativa, el no sentirse de alguna manera atraído emocionalmente por una persona, o sea, emocionalmente no siento el amor o no sentía el amor o no sentía ese deseo de ver a mi pareja, ese deseo de querer estar ahí, obviamente que en lo emocional yo estaba mal, pues había un montón de patrones de evitación en el área emocional. En el área física también, o sea, el estar todo el tiempo lejos de la pareja o en el área sexual, el control, el querer, en la espiritualidad, pues también muchos patrones de evitación que fueron alejándome, ¿no? De esta parte como de creer en Dios. Y mucha me doy cuenta que muchos de nosotros, o yo en mi caso, estuve alejado del poder superior porque tampoco le creía, pues. Y de hecho ahí lo dice en la literatura, ¿no? Que muchas de estas, como estas como formas en las que yo percibo el poder superior son muy parecidas a las de mi, o sea, he arrastrado ciertas características de mis padres en la manera en la que yo creo en el poder superior. Entonces, pues para mí me era muy difícil creer en el poder superior. Básicamente yo me creí en mí tanto que me volví mi propio poder superior. En lo intelectualmente, pues también ya muchas veces yo desafié a las personas intelectuales, les dije no sabes, o yo me quise hacer el intelectual. Muchas parejas en el pasado me dijeron, nomás tú nunca te equivocas, siempre tienes la razón, y muchas cosas me dijeron en el pasado, obviamente porque yo actuaba de la misma manera, ¿no? También quiero compartirles que en el libro azul, en el tema, el dilema espiritual, hay algo muy importante que hay dentro de ese folleto, bueno, dentro del libro azul en este tema en específico. Dice que hay 2 tipos de codependientes, básicamente, ¿no? Hay personas o habemos personas que nos creemos dioses o ponemos a otros como dioses. O sea, básicamente hay dos, hay dos formas
Habemos personas que en mi caso, ¿no? Que yo me identifico mucho más con los patrones de evitación y de control. Y mis parejas, así el 99.9 de mis parejas fueron el otro extremo. Personas, personas con muy baja autoestima y personas sumisas y complacientes. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque esto parece una ley universal. O sea, ese dilema de ser Dios o poner a otros como Dios es un dilema. Regularmente dentro de los grupos yo me he dado cuenta que yo también, pues que he sido una persona que se ha creído Dios, que siempre trata de ser Dios en las relaciones. O sea, yo soy el que yo digo, yo mando, yo controlo, soy inalcanzable, hago muchas situaciones ahí como para ponerme del lado de Dios y me lo creo. Y también, pues obviamente elegí personas afines a ese tipo de conductas, ¿no? Y algo que hace muy interesante esto, ¿no? En ese dilema espiritual de ser Dios o poner a otros como Dios, lo que hace que a veces estas relaciones funcionen, digo porque funcionan en la enfermedad, pero funcionan, ¿no? El que exista una persona que se cree Dios y otra persona que ve a su pareja como Dios, eso crea una simbiosis, crea una relación codependiente y lo que hace que eso, digamos, avance es la negación de ambos, o sea, la negación, digo, y yo lo reconozco porque en mi vida así fue. Básicamente a mí muchas veces me dijeron que yo estaba mal y nunca lo acepté. O sea, siempre viví negación. O sea, siempre dije que excusé, nunca me quise ser responsable, siempre delegué, siempre culpé, así como mi mamá me culpó, yo culpé a mis parejas. Siempre busqué las formas de no hacerme responsable. Eso siempre estuve en negación. Y obviamente que pues también mis parejas o las parejas que elegí dentro de esa carencia, pues también personas exageradamente con muy baja autoestima, sumisas y complacientes, que aguantaban, que soportaban, que querían estar, que veían el hecho de que ya me dijo que me quiere, ya me ama, ya hay que casarnos, y yo totalmente evitativo. O sea, a veces yo me doy cuenta, ¿cómo habrá sido, o sea, cómo me habré percibido, ¿no? Porque a veces hasta yo digo, o sea, necesito conocerme más, pues, o sea, cada vez me voy conociendo más, pero digo, qué loco, porque yo en el pasado, o sea, bueno, yo no me he juntado, yo no me he casado y nunca he tenido hijos. Pero cuando le decía esto a una pareja, pareciera como que me saqué la lotería. O sea, mm, es como si a los hombres o a un hombre a mí me dijeran hoy, si yo conociera a alguien, ¿no? Digamos, un ejemplo así muy, muy loco, ¿no? Pero si yo conociera a una mujer de 40 años y me dice, oye, yo nunca me he casado, nunca me he juntado y soy virgen. Yo hoy yo no lo miraría como un trofeo, ¿eh? Yo lo miraría como algo muy enfermo. O sea, yo no quería casarme, no quería juntarme, no quería tener hijos porque estaba enfocadísimo en mí, estaba creyéndome Dios, pues. O sea, una persona como inalcanzable, una cosa muy desfasada, o sea, como en términos narcisistas, pues. Entonces, ese tipo de conductas, ¿no? O sea, el que existan patrones de codependencia en esos sentidos, en sentidos opuestos o en sentidos polarizados, crea esta codependencia, ¿no? Y yo los invito a que reflexionen si regularmente las parejas que hemos elegido tienen estas características. O nosotros nos creemos dioses o ponemos al otro como Dios. Y si esto es consecutivo, si esto ha sido todo el tiempo, ¿no? O en base a qué. Ya podemos quitar esa imagen si gustas. Entonces, este tema, ¿no? De los patrones de codependencia, pues para mí ha sido muy importante, ha sido como el cimiento, ¿no? Digamos, de lo que me encanta de este programa de Codependientes Anónimos, porque pues me doy cuenta que mis conductas están basadas en eso, o sea, están basadas en repetir lo que viví en la infancia en extremos opuestos, ¿no? Dice la literatura que si yo viví maltrato, o voy a ser maltratador, o me voy a quedar de maltratado, ¿no? O sea, digamos que me voy a acostumbrar al maltrato, ¿no? O a las groserías, o al maltrato físico o emocional. Obviamente, yo con mis carencias, pues me fui a otros extremos y obviamente que busqué mujeres que soportaran el maltrato.
y ese tipo de cosas, y pues eso de alguna manera hacía que las relaciones funcionaran. O sea, el hecho que funcionen en la enfermedad no significa que funcionen, digo, porque realmente estaba vacío, ¿no? Bueno, pues el programa hoy me ha enseñado muchas cosas a través de cómo yo reaccionaba, de cómo me comportaba. Y ha sido a través de los pasos me han ido enseñando a ir reflexionando sobre esas conductas y sobre las cosas que ya no quiero repetir. La verdad que o sea, llegó un momento en mi vida donde reconozco que si, de hecho hay una parte de la literatura en el folletito Dilemas, no, Lemas, o no sé cómo se llama, no azul chiquitito, ¿no? De ahí una parte que dice que si nada cambia, nada cambia, y sí es cierto. Si yo no cambio ese pensamiento, si yo no cambio, o sea, ese pensamiento que traigo arraigado, nada va a cambiar. O sea, literal, así, nada va a cambiar si yo sigo pensando que las personas me quieren ver la cara, si yo sigo pensando o que no creo en las personas o que no creo en las mujeres, voy a seguir siendo esta persona desconfiada, voy a seguir siendo esta persona evitativa, pero si yo creo en el poder superior, si yo pongo esto, cualquier decisión o cualquier situación en manos del poder superior, obviamente que es otra cosa. O sea, ya no voy a accionar, ya no voy a actuar de la misma manera, ya no voy a actuar. Fíjense que en el trabajo, ¿no? Dentro del programa, pues ustedes saben, ¿no? El servicio dentro de un grupo, dentro del programa. Ahí es donde yo veo que se ve, digamos, si hemos trabajado, ¿no? Si he trabajado con la tolerancia, el amor, con las tradiciones, con los pasos. Yo recuerdo a los principios del programa, yo me enojaba mucho con mis compañeros, de una persona muy frustrada, muy resentida con mis compañeros y me peleaba, me enojaba, nos decíamos de cosas, a veces había hasta groserías por mensaje, por todo, o sea, y para mí era importante tener el control. La verdad que yo me molestaba muchísimo con el control que veía en alguien y decía, no, pues ¿cómo me va a controlar? ¿Cómo va a imponer su deseo personal en esta junta de trabajo? ¿Cómo va a querer ganar, no? O sea, yo me obsesionaba mucho con eso, ¿no? Pero el programa después me fue diciendo, o sea, que básicamente me estaba enfrentando a mi papá, me estaba enfrentando a mí mismo, o sea, si yo detectaba una mentira en el servicio de algo, puta mano, para mí era como, esta señora o esta persona o este compañero, o sea, representaba a mi mamá, pues. Entonces el programa o los pasos, el tercer paso, ¿no? De que tengo que dejar las cosas a Dios, o sea, ya no puedo seguir controlando, pues es cansado. O sea, ¿qué necesidad, qué gano? Nada. O sea, básicamente es una cansancio, una frustración, un estado de ánimo, pues desgastante, el estar pensando en que las cosas tengo que controlarlas y el querer jugar a ser Dios, pues. Entonces en el servicio, pues me he dado cuenta que cómo he evolucionado, cómo ya no me peleo y trato de ser una persona amable, una persona que el ejemplo, estos ejemplos que he tenido en el pasado de muchos problemas en los grupos, llegué hasta intentar cerrar un grupo, o sea, de, de mucho enojo, pues entonces me doy cuenta que más que nada esos patrones de codependencia que se repiten, ¿no? Y este programa me ha enseñado que tengo que enfrentarlos, es sí o sí, o sea, que tengo que trabajar en ellos, que tengo que trabajar en mi recuperación, en aceptar que soy una persona que se ha basado en eso, en que los patrones de codependencia para mí fueron los patrones, o sea, han sido como un mecanismo de defensa, o sea, que he utilizado sigo pensando, básicamente sentía que era un niño, pues. O sea, sentía que todavía me tenía que cuidar del abusador, sentía que todavía me quería cuidar o me tenía que proteger a través de ciertas conductas de los niños, aquellos que entraron a mi casa y que yo me sentí mucha vergüenza y que tenía que estar de alguna manera preparado o con mi toallita, o sea, ya no necesito eso, pues. Sí, pero esos patrones de codependencia, pues, me han hecho hacer muchas cosas en el pasado que hoy ya no quiero repetir, básicamente, ¿no? Y pues, poco a poco también la guía del apadrinamiento o el amadrinamiento, también yo también he ido al psicólogo, he hecho, me he hecho perfiles psicológicos y he encontrado muchas cosas muy interesantes. El programa no está peleado,
digamos, con el hecho de que yo tenga que también asistir a un psicólogo. Bueno, dice el programa que hay hasta un cierto alineamiento, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho también ir con el psicólogo y descubrir muchas cosas que aquí pero hubiera tardado más, ¿no? En descubrir. También el hecho de la guía de un padrino o una madrina, pues en este caso una madrina que de alguna manera me ayudó a descubrir muchas cosas y a darme guía sobre las cosas que hoy me toca mucho, es como descubrir, ¿no? O identificar, o había cosas que yo no veía, ¿no? Que estaban bien o que estaban mal. Pues mi madrina me estuvo guiando mucho tiempo con eso, ¿no? Hoy me siento una persona diferente, no soy una persona recuperada, yo soy una persona que trabaja diario con este programa, o sea, es solo por hoy. No me considero que sea una persona que tenga un comportamiento de una persona recuperada, más no sé ni qué es eso. Para mí es trabajar el programa día a día, de paso a paso, ¿no? Con cosas pequeñas, cosas a veces que para mí, bueno, para mí en el pasado no tuvieran sentido, ¿no? Algo que me hizo darme cuenta que era una persona que no era responsable, porque yo de pronto me creí que era una persona muy responsable, era una persona que tenía un buen carácter o un carácter fuerte, o una persona que sabía lo que quería y era determinante en lo que hacía. Pues me di cuenta que no. Imagina un día me dijo que yo tenía que aprender desde cero y desde cero era como desde niño. O sea que yo tenía un montón de conductas que había repetido y que ni sabía que las hacía y que tenía que reconocer que estaban mal. Entonces un día mi maína me dijo, consígase una planta. Y me consiguió una plantita. No sé si conocen esta planta, el que se llama teléfono. Una planta que crea unas hojas así como de una pulgada cuadrada, ¿no? O sea, pequeñas, chiquitas, ¿no? Entonces la tenía aquí en mi oficina y recuerdo que esa planta me duró aproximadamente 2 años y se me murió. La veía todos los días y por semanas la dejaba sin agua. O sea, la veía todos los días, pero no me alcanzaba para echarle agua. Entonces, después conseguí otra plantita y esa plantita hoy tiene 5 hojas. Para mí es, digo, para las personas que practicamos la irresponsabilidad y que la acepto, para mí es un tamaño, o sea, es lo máximo que me pudo haber pasado. La segunda plantita, lo máximo, las máximas hojas que pudo tener fueron 2 y esta la he logrado que tenga 5. Es la segunda planta. Obvio, digo, porque con la primera no pude, se me murió. Luego también, mi madrina me dijo un día, consiga un perro, porque usted, no creo que ni se puede hacer responsable de un perro. Bueno, pues ahí voy, me consigo un perro, la verdad que no me duró mucho y pues hoy tengo otro perro, ya tengo 5 años más o menos con él, y he experimentado muchas cosas y esas son como hoy mis tabuladores de cómo trabajo este programa. La planta representa en mí como ese tabulador de cómo estoy yo por dentro, o sea, de cómo estoy atento a mí y el perro representa cómo estoy hacia afuera, ¿no? O sea, cómo están mis relaciones interpersonales hacia afuera. Yo me doy cuenta que cuando ando frustrado, enojado o en temas que están enfocados totalmente a mí, me olvido de los demás y obviamente que me olvido del perro. O sea, hay una parte que dice la literatura que yo tengo que pensar en lo que pienso, en lo que siento y en lo que creo, y tengo que darle vida. O sea, tengo que darle importancia hasta porque dejo de ser coherente cuando no hago eso. Entonces, me di cuenta que yo me saboteaba y me autoengañaba porque decía que estaba trabajando o estaba actuando, pero no era coherente porque el perro aquí lo tenía sin agua 2 días, 3 días, o a veces 4 días sin darle de comer. O sea, eso no es de una persona que es coherente con las cosas que hace. Entonces, para mí, pues ha sido estas pequeñas cosas, ¿no? Esas pequeñas herramientas que la madrina me fue dando y el programa, pues me han ayudado a entender que este asunto de la codependencia o este asunto de los patrones de codependencia no es algo sencillo, no es algo, como dice la literatura, no es algo que en una tarde vas a obtener o vas a lograr. Tiene que ver mucho con la práctica
con el ir cambiando esas conductas codependientes y que se vayan viendo, pues, o sea, que realmente se vaya reflejando. Entonces, para mí, estos ejemplos que les di ahorita o estas cosas que hoy tengo como una planta y un perro, pues son como el tabulador, pues es ahí donde veo la coherencia en lo que hoy hago, porque se nota, la verdad que yo me he notado cuando hay ese descuido, así cerca de mí, descuido también afuera, pues. Entonces, pues, este programa es de poco a poco. Es ahora sí que echarse un clavado a esos patrones, a esos asuntos de la infancia, reconocerlos, trabajarlos con la ayuda de la madrina, con la ayuda de la literatura. También otra cosa que me ha ayudado es enfocarme en una sola cosa. Por ahí un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta y sí, bueno, en mi experiencia me ha pasado. Yo me limito a estudiar otras literaturas, a estudiar otras corrientes filosóficas. Sí o sí me lleno de información, y así, pero no me meto totalmente en eso porque siento que me saca del camino. O sea, si de hecho hay una parte de la literatura en el libro azul que dice que por qué codependientes, ¿cómo? Se hace una referencia de codependientes y Al-Anon u otro grupo, ¿no? O de alcohólicos, no recuerdo, dice que hay una parte que literalmente lo dice así, dice, muchos de nosotros, no, muchos de nuestros compañeros de la fraternidad han perdido la vida por practicar este programa. O sea, por practicar solo este programa, perdón. ¿Por qué? Porque si yo tengo codependencia, este programa me sirve solo para la codependencia. Si yo tengo una adicción al alcohol, ve a Alcohólicos Anónimos. Si yo tengo problemas con otra cosa, con drogas, pues ve a NA o a ver dónde, ¿no? Pero aquí solo trabajamos lo que es la codependencia. Entonces, para mí eso me ha servido también el enfocarme. Yo tengo codependencia en ese extremo, o sea, en ese extremo opuesto, polarizado. O sea, yo viví con estos patrones de evitación y de control y de negación a todo lo que da, enfocarme en esa parte, ¿no? Y trabajar en ello y pues ha sido pues un trabajo diario. También otra herramienta que me ha gustado mucho, que la aprendí dentro de estos programas, es escribir. Tengo libretas y libretas de escribo, me voy a mi junta, me llevo mi libreta, me pongo a escribir cualquier cosa que se me ocurra, cualquier cosa que escucho, cualquier cosa que escucho aquí. Esto es lo más importante. Cualquier cosa que escucho aquí la trato de materializar porque nada sirve tenerlo aquí si necesito verlo, necesito plasmarlo, necesito ver a qué se refiere eso, por qué pienso esto, por qué me siento así, qué he estado haciendo y cuál es el resultado que tengo hoy. Entonces, pues es importante utilizar las herramientas del programa, ¿no? O sea, todas las herramientas también, cuando yo alguna vez me he sentido mal repitiendo algún patrón, pues es hablarle a alguien, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué me pasó esto? En la literatura habla de la red de apoyo de cinco, red de cinco, ¿no? También tener el teléfono ahí para hablar a algún compañero y solicitar ayuda porque, pues, o recaí o algo así, ¿no? También las recaídas, también he recaído muchas veces, me he equivocado muchas veces, o sea, muchas veces, pero hoy, de esas muchas veces, he encontrado unos regalos maravillosos. O sea, hoy, de hecho, por ahí lo dice la literatura, que después de cada resbalón es un gran momento para practicar un nuevo nivel de recuperación. Entonces, el buscar por qué te equivocaste o por qué me equivoqué y actuar de manera diferente es un gran regalo, pues. O sea, el ir ahí y a ver qué hice mal para no repetirlo, ¿no? Y en esos patrones de codependencia, pues está eso, ¿no? Es esa repetición de la conducta, ¿no? Repetición del pensamiento, repetición del sentimiento, del comportamiento y el resultado, ¿no? Que se repite constantemente y se crea este patrón de codependencia. Y bueno, pues no sé si ya, ya son, creo que Muchísimas ya gracias. la hora y media. Sí, Gracias. compañero, muchísimas gracias, Kim. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, si hubiera alguna. Y tengo una en el chat ya planteada y dice eh, lo siguiente. Mm, Buenas noches, mi nombre es Oscar
y soy codependiente. Mi pregunta es lo que te ha saboteado en tu patrón de codependencia y cómo lo has superado. ¿Qué es lo que me ha saboteado en mi patrón de codependencia? Dice, ¿no? Ajá. Bueno, pues lo que me ha saboteado he sido yo mismo. Ha sido mi ego, mi soberbia, el creer que yo puedo solo. De hecho, hay una parte de la literatura que dice, pues, que el hecho de yo practicar este programa solo, lo único que hace es practicar ¿cómo lo dice? El individual, no, no recuerdo la palabra, pero es creer que yo solo puedo, pues es creer que el ego va a poder, es creer que yo solito no necesito ayuda, es practicar la evitación, o sea, el que no necesito preguntarle a alguien, que yo solo puedo, o sea, que yo me sé las respuestas. Y sí, a lo mejor sí te sabes las respuestas, pero practicarlas solo no se puede. O sea, incluso necesito de Dios. Hay cosas con las que dice la literatura que no voy a poder, literalmente no voy a poder. Entonces, para mí el meterme el pie ha sido porque creo que yo lo puedo arreglar. Pero sí, cuando ya lo enfrento y hablo de esta situación que se repitió cuando voy con la madrina o cuando hago esa meditación donde Dios, ¿qué hice, no? O sea, ayúdame con esto. Cuando voy con la madrina y le planteo el problema, me dije, pues, y mi padrino un día me dijo, ¿quién lo obligó? Me dijo, pues nadie. Entonces, ¿por qué lo hizo? No, pues, no puedo culpar a nadie, pues. O sea, no puedo culpar a nadie. O sea, hay una parte que dice en el cuarto paso de las 40 preguntas, dice, ¿en qué se parece un mártir a una víctima? ¿En qué se parece una víctima cuál es la diferencia de pensamiento entre una víctima y un victimario? O sea, o sea, básicamente yo me he hecho daño, pues. O sea, si tampoco no me puedo culpar y flagelar, ¿no? O sea, lastimarme con eso, ¿no? Pero sí que tengo que estar conectado, ¿no? Con la fuente, tengo que estar conectado con el poder superior, con el programa. Otra cosa también que, sí, bueno, en mi caso, que he tenido muchos problemas con la codependencia, algo que yo decido, algo que quise es pues sí o sí voy a ir diario al grupo, ¿no? Y a mí me ha tocado momentos donde tenía que ir a dos juntas presenciales y una virtual diaria, porque ya la enfermedad la traía aquí atrásito, así resollándome en la nuca, ¿no? Y no quería recaer, no quería que entonces dije, me obligaba a ir y madrina y voy a ir y todo este rollo, ¿no? Ir al psicólogo, pero mm, digo, no puedo culparme a mí, digamos, ni maltratarme, pero sí reconocer que yo tengo que ser responsable, ¿no? Y esos errores han sido por no seguir la guía, por creer que yo solo podía, por no confiar en Dios, por no confiar en el programa, por, por no sé, el ego y la soberbia a veces me ha hecho recaer, pero también de las recaídas he aprendido, o sea, a no regresar a ese punto donde creo que yo solo puedo. Y también otra cosa del entorno, ¿no? También, obviamente que si yo me quería salir de esos problemas y situaciones en las que estaba en el pasado, obviamente que recaía, ¿no? El hecho de que yo manejé la infidelidad como algo normal, obviamente quería recuperarme con aplicaciones o con personas con las cuales me relacionaba en el pasado, tenerlas ahí. No, o sea, yo no necesitaba eso, tenía que cortarle la cabeza a eso, pues. O sea, tenía que mantener una abstinencia, pues, y para eso hay que usar los dedos, hay que borrar cosas que te hacen daño, digamos, a mí me pasaba en el teléfono, o eliminar personas de la vida, pues, que me hacían daño, pues, tiene que ver con la acción, pues. Gracias. No, muchas gracias a ti, Kim, por abrir tu corazón. Y hay una pregunta de si podrías dar algunos ejemplos para llenar el cuadro 3 en donde hablaste que hay patrones que se definen en Sí, 5 áreas, ¿no? En el emocional, físico, sexual, espiritual y el intelectual. Entonces,
como qué ejemplo iría en el emocional, cuál en el físico y así sucesivamente. Bueno, hay una pregunta, ¿sí se puede o Sí, claro. Si quieres proyectar la imagen 3, la imagen 3, ¿va? sí? Ah, ok, sí. Sé si se podría Sí. nuevamente. Ah, sí, si la puedes proyectar. O no sé si Perdón, ya puedes la proyectar. cerré, ya la Ah, ok, cerré. Y es bueno. que estoy Pero grabando, ese es el Ah, está bien, no te problema. preocupes. Entonces, una Sí, disculpa. no sí, no, sé, mira, decía la primera columna emocional, no sé. física, la segunda sexual, Sexual, la intelectual y tercera espiritual. espiritual y la quinta intelectual. Sí, Entonces, ¿cómo, sí, qué se iría poniendo? Porque son los patrones, ¿no? sí. Sí, digamos que, digamos, en el primer recuadro, yo tengo que encontrar, básicamente, esos recuerdos se leen de dos formas, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo les recomiendo que lo primero los hagan de derecha a izquierda, o sea, desde el resultado hasta el pensamiento, porque para nosotros ha sido, bueno, a mí fue muy difícil encontrar un pensamiento si no me conozco. Entonces, fue más fácil encontrar desde el hoy, ¿no? O sea, desde el Es resultado. que el Y, cuadro 3 es sí, el de la columna emocional, sí, física, sexual, ¿sí? sí, en esa. Ajá. No, es que le decía que pues primero tengo que encontrar el pensamiento que hay en el cuadro uno, ¿no? Y después de que encuentro el pensamiento, ese pequeño pensamiento necesito Mm. escribirlo donde dice emocional. O sea, hay un pensamiento emocional, digamos, un ejemplo se puede decir, eh, a mí nadie, a mí nadie me miente. Si yo escribiera ahí donde en el aspecto emocional, a mí me frustra muchísimo o me creaba esa sensación de frustración grandísima el darme cuenta que alguien me mentía y emocionalmente me jodía el día. O sea, me creaba una sensación muy molesta, ¿no? Entonces yo escribía ahí donde dice emocional, eh, digamos, el que alguien me mienta, ¿no? O las mentiras, ¿no? O nadie me miente. Entonces, yo tenía que reconocer que en la parte emocional son muy hipersensible o soy muy, digamos, sí, hipersensible a las mentiras y a mí me afecta, digamos, las mentiras, ¿no? Bueno, hablando del pasado, ahorita ya veo a alguien que dice algo y ya la verdad que ni me interesa, ¿no? Porque no es mi mamá, no es mi mamá quien está mintiendo, pues es alguien ajeno a mí, no tiene nada que ver conmigo, pero yo lo asociaba directamente con ella, ¿no? También en lo físico, digo, hay pensamientos que en el área física nos inhabilitan. Un ejemplo, yo no sé si a alguien en la infancia, alguno de ustedes aquí les dijeron, arrastra los pies, o les dijeron, caminas como si tuvieras el pie plano, o les dijeron, ay, estás bien gordo, o ay, tienes las patas chuecas, o ese tipo de cosas. No sé si podríamos hacer así como que una reflexión sobre eso. No sé si alguien que le dijeron eso tiene problemas en el área física, digamos con el ejercicio. O sea, si a lo mejor por esa razón no haces ejercicio, por eso no caminas, por eso no practicaste algún deporte. O sea, si ese trauma intervino en eso, en tu área física, pues, si me entiendes, o a lo mejor de alguna manera, ¿cómo puedo decir?, de salud, el hecho de que te hayan dicho algo, a lo mejor eso afectó en tu salud. Entonces, aquí en esa parte, en ese recuerdo, vamos a escribir ese pensamiento, o sea, ese pensamiento rumiante que ha estado ahí, que me ha inhabilitado para esa área, para el área física. En la sexual, bueno, muchos de nosotros, o yo en mi caso, viví un trauma, ¿no? De consecuencia al tocamiento y de la sexualidad. Entonces, para mí, en esta parte de conductas inapropiadas con la sexualidad, a lo mejor yo pondría ahí, no sé, a lo mejor características de personas o un olor o un sabor o alguna textura que en mi mente esté, o sea, digamos, algún pensamiento que genera ese tipo de cosas y eso me ha afectado en lo sexual. Un ejemplo, a mí los olores. Cuando esta persona a mí me intentó tocar, tenía un olor muy peculiar. Aún, no sé si recuerdan,
estos perfumes, ¿se acuerdan de, ay, ¿cómo se llamaba? Uno que vendían en el Avon, que era como una bota. No sé si se acuerdan de ese. Yo porque después, un día, cuando ya tenías, no sé, 5 años más, fui a una Navidad y un tío tenía ese y cuando lo olí, de veras que me dio mucho coraje. Pero el señor que me intentó tocar tenía ese olor y lo reconocí hasta los años, ¿no? Pues yo no sabía de qué era. Pero en lo sexual, los olores, digamos aquí, si yo apuntara los olores en la sexualidad, a mí me afectaron mucho. O sea, muchísimo, ¿no? Me inhabilitaban y me molestaban y me hacían hacer muchas tonterías, ¿no? Entonces, ahí es donde yo apuntaría algún pensamiento que tiene que ver o que me afectó en patrones de conducta que tienen que ver con la sexualidad. Un ejemplo es, a lo mejor, eh, yo no quise mantener sexo con personas que tienen un olor peculiar o un olor relacionado al trauma de la infancia o ese tipo de cosas, o a perfumes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que apuntar eso, ¿no? En lo espiritual, pues también. Sí, a mí en mi casa hubo algo que cuando fui al catecismo que me hizo pensar mal de Dios o ese tipo de cosas, ahí lo voy a escribir. Y en lo intelectual también, pues si alguien me dijo que era tonto, o que era menso, o que era no sé qué, o era tarugo, que me dijo mi mamá muchas veces, ahí también lo voy a escribir en lo intelectual. Y eso ayuda a reconocer que tengo que trabajar esas áreas. O sea, que esas áreas es el complemento de mi vida. Todas esas áreas están en todas partes. Tengo que interactuar todos los días con lo emocional, todos los días con lo físico, sexual, pues cuando se puede, en lo espiritual, pues todos los días, y en lo intelectual. O sea, bueno, digamos, ¿no? O sea, pero eso constituye las áreas que trabaja el programa, digamos, en el cuarto paso. Gracias. Muchísimas gracias, gracias. Pues servida, Yes. Y bueno, hay una pregunta del compañero Félix, nos dice, ¿has tenido alguna crisis fuerte en el programa que te ha ayudado a entender que tu codependencia, que te ha ayudado a entender que tu codependencia sí es una enfermedad espiritual? Y si es así, ¿a los cuántos años fue y si fue ya en un grupo? Sí, pues yo creo que a mí el hecho, pues cuando yo empecé a ir al grupo, y la verdad que yo cuando llegué a los grupos, o sea, yo cuando llegué a Coda, yo ya venía de otro grupo. Este, y después de estar un año en otro grupo, yo ni siquiera sabía que era codependiente, o yo ni siquiera sabía que las conductas que yo tenía estaban mal. Pero cuando llego a estos programas de Codependencia Anónimos, recuerdo a esa señora, a esa mujer que comentó la historia, ¿no? De que pues se había tenido que meter a un centro de rehabilitación para poder salvarse de esa relación en la que se había metido, era la única forma. Entonces, a mí me impactó mucho y recuerdo que ese día salí llorando del grupo. Y recuerdo que le hablé a la madrina y después de lo único que le puedo decir a mi madrina fue que me sentía mal y la llamada duró como, no creo si 17 o 27 minutos, no recuerdo, pero me la pasé llore, y llore, y llore, y llore, y llore, y llore, y no pude decir nada más que me siento mal. Ese momento para mí fue muy impactante porque de alguna manera yo reconocí ya en el programa que yo estaba muy jodido, o sea, muy mal y que la verdad no iba a poder solo, pues. O sea, que yo realmente necesitaba este programa si me quería zafar de todo eso, porque realmente yo sigo, fíjense, yo sigo pensando, sigo soñando con esa familia que vivía a un lado de mi casa. O sea, todavía sigo pensando que un día voy a tener esa familia, pero si yo quería eso, obviamente que tenía que derrotarme y tenía que dejar ese tipo de cosas atrás, pues. Y entonces ahí, dentro del programa, reconocí que estaba muy mal y que mis conductas estaban muy mal y que la verdad necesitaba al grupo, necesitaba a ustedes, o sea, que necesitaba esta fraternidad, estas mujeres que en mi grupo cuando yo inicié había casi puras mujeres, habíamos como dos hombres, pero a mí se me hacía muy interesante lo que después me causó mucho interés por saber, dije, acá loco, o sea, ¿a poco esto está mal, esto está mal? O sea, yo no sabía que estaba mal, pues. Pues para mí fue como un fondo
como que un fondo, digamos, de reconocer y de impactarte con esa pared así de decir, todo lo hice mal, pues. Y de hecho lo hice en el primer paso, dice, ¿y dónde estuvo el triunfo de esas conductas, no? Pues no, no hubo ningún triunfo ahí en el grupo, lo descubrí que no había ningún, o sea, que yo no era un cabrón, pues como el hombre lo quieren pintar, o sea, no, ser un fracasado, o sea, pensando que anduve como un niño, o sea, anduve con ese, así con el huevo, con la cascarita de huevo, como dice el libro azul, y anduve así, pues, o sea, con mecanismo de defensa como una víctima, pues. Entonces, pues sí, la verdad que sí me dolió mucho reconocer eso, pues, pero sí supe que necesitaba el programa y necesitaba una cosa también, cambiar de poder superior, porque el poder que yo había concebido en el programa anterior no me estaba funcionando, tuve que creer en otro. Entonces, pues fue eso lo que me pasó. Muchísimas gracias y bueno, ya Ceci nos hizo favor también de proyectar la tabla que está llena con los ejemplos Ah, de sí. pensamientos, sentimientos, comportamientos y resultados. Sí. Y eso está en la literatura, la verdad que esto no me lo saqué de la manga y lo pueden buscar. Está ahí en patrones de codependencia, no sé, comunicación y patrones de comunicación y recuperación en el libro azul. Eso está ahí. Y fíjense que también les quería decir otra cosa, ¿no? No sé si ya nos queda poquito tiempo, pero les quiero decir que esta niñez afecta, o sea, esta niñez tiene una consecuencia muy importante en nuestra vida y, o sea, es tan fuerte que marca, pues, o sea, que marca el cómo voy a vivir. O sea, algo que me pasó en la infancia me va a marcar muy fuerte. Y esto, así como que lo dejo de reflexión. ¿Se acuerdan que al inicio les comenté que algo que me lastimó muchísimo, o sea, realmente uno de los traumas más fuertes de mi infancia fue que mi mamá me haya quebrado un carrito? Mi mamá me quebró un carrito que para mí era, no sé, para mí era tan importante ese carrito que yo arrastraba con un hilo, era de plástico, así, bien X, digo, porque pues se quebró ahí cuando lo pisó. Pues a mí me traumó tanto eso, que inconscientemente el trabajo que tengo se trata de eso. Dice que yo sé que no hablamos de, o sea, no es mi intención hablar de qué trabajo, pero sí hablar de por qué. Yo hoy en día yo reconstruyo autos antiguos, mi trabajo es reconstruir autos antiguos, trabajo en puros carros antiguos, es lo que arreglo. Pero qué curioso, ¿no? O sea que de alguna manera sigo reconstruyendo el carrito que me quebró mi mamá, inconscientemente, porque de veras a mí esta parte, ¿no? de reconstruir y de arreglar, para mí es como, puta, o sea, es lo más, es algo que me apasiona, me encanta, me pierdo, me gusta, mano. Y de alguna manera es eso es eso que en la infancia no pude hacer, pues, o sea, con ese carrito, pero hoy en mi hoy presente me ha seguido. O sea, es algo que en el pasado, o sea, lo he arrastrado inconscientemente y hoy dependo de eso. Entonces también me ayuda a reconocer que no puedo seguir enojado con el pasado, pues hoy gracias a Dios tengo un trabajo y tengo algo que hago en base a una situación de la infancia. Yo no sé si alguien aquí hace algo hoy en su vida que tiene que ver con algo del pasado, se lo dejo a reflexión, pero a ese nivel son los patrones de conducta, ¿no? De acuerdo a una situación en la infancia, por eso es tan complejo y por eso es tan importante trabajar en ellos, porque hay cosas buenas. No todo fue malo en la infancia, no todo lo que nos enseñaron fue malo, hay muchas cosas buenas. Entonces también hay una parte que yo reconozco que hay que vivir en gratitud con aquello que en aquel momento nos hizo daño, que hoy pues, nos hace unas personas diferentes. Muchas gracias, Kim. Y bueno, la compañera Xiaomi dice que muchas gracias por haber respondido su pregunta y que fue un excelente compartimento y está en Puebla. Ella, Esther, menciona muchas gracias por su compartir y que aprendió mucho y se queda con la parte de leer la tabla de derecha a izquierda, empezar por los resultados que tiene hoy.
Gracias, bendiciones. Muchas gracias por compartir, dice Iris, y Yuri también agradece mucho el compartimento. Y pues todos nosotros también, ¿verdad? Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente, abrir su micrófono. Si gusta levantar su mano, de no ser así, pues vamos cerrando la junta ya entre el tiempo. Guadalupe, adelante. Buenas noches, Kim. Buenas Pues noches. agradecerte que estés aquí tan lejos y tan cerca, ¿no? Qué bueno Gracias. que nos sigues compartiendo esto de los patrones, porque definitivamente es una tarea de todos los días y de todo el tiempo. Muchísimas gracias. Pues mi pregunta es sencilla. ¿Cuál de los patrones es el que has podido em, limitar? Que dices, este ya casi no lo tengo. ¿Y cuál es el que sí tienes mucho, no? Sí, bueno, pues todos, pero yo creo que el de la evitación ha sido con el que más he batallado. O sea, que batallo mucho todavía y me cuesta. O sea, me cuesta, pero es sí o sí. O sea, antes yo no, o sea, tenía una manera diferente de pensar y creo que yo me aislaba, no quería involucrarme emocionalmente con las personas. Más dentro del grupo yo la verdad ni tenía amigos, o sea, tenía rivales. O sea, a la hora de la junta de trabajo era como este hijo de la fregada va a salir con sus cosas y ahorita le voy a dar y así. Entonces tenía como muchas sensaciones muy malas ahí con mis compañeros. O sea, realmente no sentía como esa fraternidad o ese compañerismo o esa sensación de convivir con ellos, ¿no? Entonces pues me daba cuenta que seguía practicando patrones evitativos, ¿no? Hoy trato de tener una mejor relación con mis compañeros, con las personas, con el entorno, pero para mí la evitación, eh, pues fue algo que la verdad me ha llevado mucho trabajo y mucho esfuerzo, la verdad, eh, digamos, solucionar, pero sí me doy cuenta que pues está basado en lo que creía antes, ¿no? Entonces de alguna manera ya esto me ha servido para de decir a veces, ¿por qué no quiero ir a este lugar? ¿Por qué la invitación? ¿Por qué dije no? No, entonces digo, a ver, no, 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 pero mejor regrésate otra vez, ¿no? O sea, eh, discúlpate, di por qué lo dijiste si quieres, pero no evites, o sea, o si, si quería hablar de un aspecto emocional, si en el pasado yo sé que antes no lo decía, bueno, hoy lo digo. Y bueno, pues eso ha sido la evitación para mí. Y el control, pues digo, en el pasado tenía mucho control en los grupos y me peleaba y traía un desastre ahí en el grupo. Ahorita ya no, o sea, hoy he aprendido a tener límites, a reconocer cuando estoy desacuerdo con el resultado, pero también dice una parte que tengo que estar de acuerdo y que está en manos del poder superior. Y cuando yo digo ya no soy Dios ni quiero jugar a ser Dios, pues ya, me guste o no, ese es el resultado. Pero, pues sí, o sea, ha sido mucho, pero yo creo que la evitación es algo que ha sido más difícil porque, pues, no sé, yo nunca pensé en relacionarme o estar tan cerca de las personas, pues, y eso ha sido lo más complicado. Muchas gracias, pues felicidades y qué bueno que estás por aquí. Nos vemos en Querétaro. Y también, compañeros, a ver, anunciarles que viene la conferencia de Querétaro. Ojalá que la mayoría de ustedes pueda estar ahí. Es una gran experiencia y espero por ahí verlos para que se Muchísimas inscriban. gracias por el recordatorio. Y bueno, a nombre de nuestro grupo Reencuentro conmigo, te agradecemos por tu aporte a nuestra recuperación y te damos el siguiente reconocimiento virtual por participar en nuestro 7º aniversario. Y bueno, nos comprometemos también a hacerte llegar este reconocimiento correcto porque tiene por ahí un errorcito en tu nombre, pero pues dice a su letra lo siguiente. Sí se ve, dice Sí. el grupo CODA Reencuentro conmigo otorga el presente reconocimiento al compañero del grupo CODA Gratitud, Kin, por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en nuestro 7º aniversario con el tema Patrones de Codependencia, este día 24 de septiembre del año 2025. Y pues estamos aquí en Puebla y él nos acompaña
desde Ensenada. Ensenada, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les recuerdo, compañeros, que tenemos también nuestra séptima tradición, en donde cada grupo CODA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones externas. Les recuerdo que el número de cuenta de Bancoppel está en nuestro icono del grupo a nombre de la compañera María Olimpia Cabrera Santos. Y pues les agradeceremos mucho, ¿no? Si lo hacen llegar con su nombre y el concepto de aniversario. Gracias. Pues los esperamos mañana para continuar con eh, nuestra semana de unidad. Y no sé si alguien quiere Sí. agregar algo. Adelante, Ceci. Ok. El día de mañana tenemos el compartimiento de la ponente Alma G. Recuerden que están invertidos en nuestro cartel, entonces el día de mañana a la misma hora, 8 de la noche, vamos a tener a la compañera Alma G del grupo Plenitud de Ensenada, Baja California, con el tema autoparentamiento. Entonces esperamos contar con ustedes el día de mañana, 8 de la noche. Se va a poner bueno, seguimos en nuestra junta y les recordamos esperarlos el día sábado, que es nuestro cierre a la 1 de la tarde en el Salón Matiz para continuar con nuestra fiesta. Muchísimas gracias, Aurora. No, gracias a ti. Y pues si gustan abrir su micrófono para hacer la oración de cierre de Agradecemos esta poder sesión superior. espiritual y decimos todos juntos, te Te agradecemos, agradecemos, poder Poder superior, Superior, por por todo todo lo lo que que hemos hemos recibido recibido durante durante esta esta reunión. reunión.